Buenos días tengan todos ustedes. Pues vamos a dar inicio a nuestra plática. Como vieron en el título, es la parábola de la vid verdadera. El Señor aquí nos va a enseñar muchas cosas importantes para que nosotros estemos muy conscientes que separados de Dios, de verdad, nada podemos hacer. Y esto no se trata de religión, no se trata de estarse dando golpes de pecho ni de andarlo publicando así en las calles de que yo soy muy santa, yo soy muy apartada. Si ya lo somos, demostrémoslo con nuestra vida, con nuestros hechos, que tu misma familia, no solo tú, que tú notes el cambio de antes de sujetarte a la voluntad de Dios, pero que la gente que vive a tu alrededor también lo pueda notar y pueda decir, me gusta el cambio que hay en todas las personas que saben que están buscando la dirección de Dios, que se les antoje nuestro Dios, no nuestra religión, porque no la tenemos, sino nuestro Dios vivo y verdadero. Bueno, pues, como les comento, esta parábola la encontramos en Juan 15, del 1 al 8. Aquí vamos a poder ver principalmente 4 principios. No me voy a detener mucho, esta clase no va a ser muy larga porque ayer no avancé mucho en Colibrí y ya saben que esta clase la doy hasta donde la terminé el día de ayer. Pero va a estar muy interesante, entonces es que ya les voy dictando, lo van anotando, pero aquí ya queda grabada. Y así les voy a hacer a las de allá también. Que vean la clase para no detenernos mucho. Pero bueno, no es lo importante tener mucha información, sino qué hacer con la que tenemos. Así sea poquita, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, estos 4 principios, ahí les va el primero. Dios nos enseña a que a los suyos, los que le pertenecen, a sus hijos, los poda o los disciplina. ¿Para qué? Para que den más fruto. Entonces, acordémonos de esto, cuando nos encontremos en diferentes pruebas, sepamos que es la poda de Dios y vamos a ver por qué nos poda o por qué nos disciplina. Otro punto, el 2, es que dice que entre Cristo y los verdaderos creyentes hay una unión íntima. Están pegaditos. Punto número 3. Hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. De esto ya hemos hablado en otras parábolas, ¿verdad? Sobre todo en la de la cizaña y el trigo. Y principio número 4 es que el fruto es la verdadera evidencia y prueba satisfactoria delante de Dios de que una persona es un verdadero creyente, discípulo, cristiano, seguidor fiel del Señor, ¿sí? El fruto es lo que va a caracterizar. Entonces, como sabemos, las parábolas son historias cortas, narraciones cortas que el Señor usaba mucho y tomaba estas narraciones de la vida cotidiana de la gente de ahí, de Israel. Entonces, pues ellos tenían vides, cosechaban la uva, hacían vino, eso es muy obvio, muy claro. Y bueno, pues en base a eso el Señor toma como ejemplo una vid para dar una gran enseñanza espiritualmente hablando. O sea, lo aplicamos de manera natural a la plantita y lo comparamos espiritualmente con nosotros. Por otro lado, ahora la vid es ya me hice bolas. En Egipto, ¿se acuerdan que el Señor sacó a través de Moisés a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida, donde estuvieron 40 años en el desierto y toda esa historia? Bueno, pues ellos vienen saliendo de Egipto y en Egipto existía una planta muy prolífica y muy común también en la Palestina. ¿Cuál es? La vid. En toda aquella región hay muchas uvas,
muchas uvas. Cuando tuve la oportunidad de viajar por allá, eran unas, no todas, pero sí me tocó ver unas uvas muy grandes, y me platican que las uvas que se cosechan en Corinto son así estratosféricamente grandes, son impresionantes. O sea, ese clima y ese suelo, pues Dios las plantó ahí para que se dieran de esa manera. Por otro lado, una sola vid, como cualquier otro árbol frutal, produce muchas uvas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizan la capacidad de Israel para que diera fruto, haciendo la voluntad y la obra de Dios en la tierra. Si nosotros nos vamos al Salmo 88, podemos ver que dice: hiciste venir una vid de Egipto, se refiere a su pueblo. Echaste las naciones y las plantaste. Ahí se refiere a que él había prometido la tierra, la tierra prometida. Ya no entró Moisés, pero esa encomienda se la dio a Josué. Y entonces Josué, con todo el pueblo de esa segunda generación que ya nació ahí en el desierto, son enviados para ir a la tierra prometida. Y ellos tenían que pues luchar con todos los que habitaban esos lugares, que eran, pues todo era a través de guerras. Siempre ha sido a través de guerras el conquistar territorios. Y ahora toma sentido el Salmo: hiciste venir una vid, o sea, el pueblo de Israel de Egipto, y echaste las naciones, las que estaban ahí, y las plantaste. O sea, ahí en la Palestina el Señor plantó a su pueblo, ¿sí? Otra traducción, que es la traducción en lenguaje actual, dice: nosotros somos como una vid que trajiste de Egipto. Ahí el que se está narrando es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros somos también el Israel espiritual. Y para plantarnos en esta tierra, echaste fuera a las naciones. Eso lo encuentran en Salmo 88. Si ustedes gustan ya en casita, podrán leer Isaías 5 del 1 al 8, y ahí podrán ustedes observar cómo Israel, como nación, no dio buen fruto, sino que dio fruto ácido y malo. ¿Sí? Les repito la cita: Isaías 5 del 1 al 8. Léanlo con cuidado. Si pueden leer otras versiones actuales, podrán compararlo, y entonces el panorama se va a abrir más, y vamos a entender que por eso aquí el Señor está dando el ejemplo de la vid, porque la compara con el pueblo de Israel. Y vamos a iniciar con la parábola. La voy a leer, ¿sí? Juan 15 del 1 al 8. Y dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera. Aquí quien está hablando es el Señor Jesucristo. Dice: y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano o rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Qué bonito, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir desglosando, desmenuzando aquellas cosas que llamaron mi atención. Obviamente hay mucho más de lo que yo voy a hablar en esta clase, pero vamos a tomar como que lo principal. A veces tener mucha información, como que nos perdemos. Entonces vamos a tratar de hacerlo ameno. Otra vez echemos a caminar nuestra imaginación y de esta manera que el Señor implante su palabra, su idea, su mensaje en cada uno de nosotros, pero no que quede acá, sino que baje a nuestro corazón para buenas obras, ¿verdad? En obediencia. Ok, verso 1. Yo soy, empieza diciendo, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces aquí ya tenemos de entrada el indicativo que el Señor Jesús dice, yo soy, que es uno de los nombres que Dios usa, y que Él es el yo soy, o el gran yo soy. Dice, yo soy la vid. Entonces imagínense la plantita de la vid, el tronco, y tiene sus ramitas, ¿sí? de la vid. Las ramitas son los pámpanos en esta traducción. Dice, y mi Padre es el labrador. O sea, nosotros en esta parábola aquí dice que estamos pegados, los que somos nacidos de nuevo, estamos como bracitos del tronco, estamos pegados a Jesús porque Él es la vid, Él es la vida. Y el Padre es el labrador, es el que se encarga de cuidar esa plantita, de podarla y de hacer todo lo necesario para que dé fruto y permanezca esa plantita. Entonces, el Señor, el labrador, es quien cuida de nosotros y de sus ramas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué habla tanto de las ramas. Al decir el Señor Jesús que Él es la vid verdadera, nos está dando a entender claramente que si Él es la vid verdadera, entonces significa que también hay vides falsas. Porque si no diría yo soy la vid como única vid, pero dice yo soy la vid verdadera. Si yo soy el único Dios verdadero, porque hay otros dioses falsos. Eso ya lo hemos visto también. Se refiere a los falsos cristianos, a los falsos cristos. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración porque se habla en la Biblia del anticristo, pero ese es un solo personaje que en cualquier momento desgraciadamente va a aparecer y es el hijo de Satanás, ¿sí? Pero ese es uno, ese es el anticristo. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia que hay falsos cristos, nosotros podemos decir, bueno, ¿y cuáles son esos en plural, esos falsos cristos? O esos, si le quitamos la palabra, esos anticristos. Cuando es en plural, anticristo es toda persona que no cree en Cristo. Está fácil, no nos la complicamos, porque a veces nos echamos unas teorías así muy rimbombantes. No, vamos derecho. El que no cree en Cristo es anticristo. Por ejemplo, ahorita la vacuna es anti-COVID, es para que no nos dé el COVID, ¿sí? Entonces ya sabemos que anti es en contra o antes de. Bueno, pues son los anticristos no creen en Cristo y el anticristo, que es uno, pues obviamente que no, ¿verdad? Se cree en su padre el diablo. Ok, entonces aclarado este punto, seguimos. Estos falsos anticristos infunden una mala vida a sus seguidores, una pésima influencia, a diferencia de Cristo, la vid verdadera, que nos infunde una vida abundante
que en griego es la vida Zoe, ¿sí? Y si nos fijamos aquí en el verso 1, ¿cómo empieza? Si tienen abierta su Biblia, ¿cómo empieza? Dice, yo soy. En esta parábola, el Señor nos indica con una declaración, al decir yo soy, de quién es Él. Si nosotros recordamos la primera vez que yo ahorita recuerdo, donde se menciona yo soy, es en Éxodo 3, en aquella historia, por si quieren ir a ese capítulo. El Señor llama a Moisés y le dice que lo ha comisionado para que vaya y le diga al faraón que deje salir a su pueblo para que lo adoren. Y es cuando Moisés tiene que ir para darle el mensaje, pero era tartamudo, estaba muy inseguro y le dice, pero si yo voy, Señor, esto fue cuando estaba la zarza ardiendo. Léanlo para que se metan, está muy interesante ese capítulo. Y entonces le dice, Señor, pero si yo voy así, ¿qué credenciales voy a presentar? ¿Qué le digo? ¿Que quién me mandó? Y le dice, tú le vas a decir que te envía yo soy. Entonces imagínense quién lo está enviando, el gran yo soy. Y aquí en el verso 1 inicia yo soy. O sea, mira, estas son mis credenciales. Asimismo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, porque hay cartas, pero este es el Evangelio de Juan, existen 7 declaraciones de precisamente yo soy. Si gustan anotar por ahí, les voy a dar estas 7 declaraciones del yo soy. Una la encontramos en Juan 6:35. Las espero. O los espero porque tenemos un varón escuchando. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Nada más anoten si quieren el versículo y ya en casita lo pueden buscar. En Juan 10:9, la declaración es yo soy la puerta. ¿Se acuerdan que ya vimos la puerta angosta y la puerta ancha? Yo soy la puerta. En Juan 10:1 dice yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 la declaración es yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6, que es uno de los versículos más conocidos, es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, en Juan 15:1, la declaración es yo soy la vid verdadera, que es el tema de hoy. Entonces aquí podemos ver estas 7 declaraciones de parte del Señor y sabemos que el número 7 significa en la numerología bíblica número de perfección divina. Así como el 5 es gracia, el 1 es unidad, bueno, aquí el 7 es perfección divina. Así que aquí quien se está revelando es el perfecto, el único. Verso número 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El labrador que espiritualmente vimos al principio de esta parábola, dijimos que es Dios Padre. Él cuida de nosotros, que somos esas ramas, para lograr que produzcan frutos. Si tú siembras una planta frutal que no te da fruto, pues la podas, ¿verdad? Si ves que no da fruto en el tiempo indicado, pues o lo dejas para sombra
o lo podas, pero si el negocio es que te dé fruta, pues lo vas a podar porque no está dando fruto. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros no damos fruto, bueno, el Señor usa sus estrategias y nos va a podar. Y ahorita vamos a ver que las podas son las pruebas. En la Palestina plantaban viñas y lo siguen haciendo. Una de las costumbres de los agricultores es que se podan ciertas ramas por 3 años consecutivos. O sea, podan, crece la rama, no dejan que dé fruto, vuelven a podar y así lo hacen por 3 años consecutivos hasta que el 4.º año ya no es podada esa ramita, esa rama. ¿Para qué? Porque ellos han visto que después de 3 podas, la 4ª rinde muchísimo más fruto, es muy benéfico. Eso es lo que ellos han aprendido. Bueno, y algo parecido el Señor va haciendo espiritualmente. Y conste que aquí el 3 y el 4 no es como para hacer una doctrina. Es el ejemplo de los agricultores. Y tampoco estoy diciendo que en toda nuestra vida el Señor nada más nos va a hacer 3 veces una poda y ya después, bien frutales, ¿verdad? No. Es un ejemplo en general. Los pámpanos, espiritualmente hablando, son todos los que se han declarado verdaderos seguidores o discípulos del Señor Jesucristo. Los pámpanos o las ramas que sí dan fruto, recuerden esto, dar frutos, son estos, que mediante esa unión viva con el Señor Jesucristo, Él es el que provee la savia. ¿Se acuerdan que lo que nutre a todo el arbolito o la planta se llama savia bruta? Pues esa savia se distribuye a toda la plantita y de ahí se nutre ella. Bueno, pues aquí nuestra savia espiritual es el Señor Jesucristo. Eso es en cuanto a los que están dando fruto, pero en cuanto a los que son improductivos, o sea, los que no están dando fruto, pues el Señor dice que serán podados. ¿Y a quién se refiere aquellos que son improductivos, que no dan fruto? Pues son personas que se están congregando, hacen todo lo que hace un cristiano, pero su corazón no está realmente, no son nacidos de nuevo, nada más van pues por estar como en un club o son cizaña para ver qué sacan de ahí, que venden, que roban, hay de todo, hay salteadores, hay ladrones, hay lobos, ¿sí? Ese es un grupo de personas, los falsos que están metidos ahí. Otro grupo son aquellos que iniciaron bien, pero que en un momento determinado se arrepienten de seguir a Cristo y van ocasionalmente o dejan de ir, y entonces pues no están dando fruto porque no son nacidos de nuevo o su corazón no está realmente puesto en la obediencia al Señor. No están comprometidos y aparentemente sí lo están, pero no. Y si están es superficialmente. A este tipo de personas, dice aquí la palabra, que se les va a separar o a cortar de la vid para ser echados al fuego. Un punto importante que si gustan anotar es, ser improductivo es como estar muerto. Y esto aplica en lo natural y en lo espiritual. Una persona que no nace para servir, no sirve para vivir. Ese es un dicho, no sé de quién, pero me lo aprendí. El Señor Jesús aquí en esta parábola establece 2 diferencias entre tipos de poda. Una poda es cuando se corta y la otra diferencia es cuando se limpia. También el limpiar una planta o una rama, pues es quitarle las hojas secas, dejarla limpia para que siga
su crecimiento del fruto, ¿verdad? Entonces una es quitar o podar de tajo y la otra es ir quitando toda la malecita, todo lo feo y es la limpieza. Las ramas, a ver, y aquí me detengo. El Señor va a podar de tajo a los que no den fruto, a los falsos. Y va a limpiar y hacer poditas así pequeñitas de mucho amor y cuidado a los que sí son nacidos de nuevo, o sea, a los verdaderos, pero que de alguna manera el Señor tiene que ir ataviando, limpiando, para que dé más fruto. Las ramas que sí tienen fruto se limpian a fin de promover su crecimiento. En otras palabras, muchas veces Dios necesita podarnos, o sea, disciplinarlos. La poda es eso, disciplina, para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Hay ocasiones que hay personas que al no conocer la palabra o la malinterpretan. No, pues es que si Dios te poda y esa poda te dolió, es que Dios no es amor, es que Dios no te quiere. No, pero eso no es la verdad. Pero si nosotros vamos a la palabra, hemos leído, no tengo ahorita la cita, disculpa, que dice que el Señor a los suyos disciplina y nos disciplina porque somos hijos y no bastardos, igual que nuestros padres. Si tú no disciplinas a tu hijo desde pequeño y lo guías, vas a criar un monstruito, que es lo que pasa ahora con los niños de cristal, o sea, ya tienen tantos nombres, pero son unos groseros, ¿verdad? Por no ponerles límites. Bueno, el Señor tiene que marcar los límites porque sin Él, separados de Él, nada. Nos perdemos, yo digo, agarramos monte, le corremos, fácil, nos deslizamos. Entonces el Señor esto lo va a hacer, que son las pruebas, esta disciplina, por amor precisamente, para fortalecer nuestro, dice una amiga, nuestro carácter y nuestra fe. Pero como ya hemos mencionado, aquellos que no dan fruto serán arrancados porque son inútiles y a menudo afectan todo el resto de la planta. Las personas, por lo tanto, que no llevan fruto para Dios o que intentan bloquear los esfuerzos y el fruto de aquellos que sí lo llevan, serán cortados de su poder vitalizador. O sea, toda rama que estorba al crecimiento de las demás van a ser podadas. Y eso es lógico, es entendible, pues espiritualmente igual, ¿sí? Les voy a dar 3 puntitos, si gustan anotarlos, como para analizar esto. El fruto, hablando aquí del fruto, es la marca distintiva de un verdadero discípulo. O sea, el discípulo es aquel que está tomando clases del maestro todo el tiempo, que va a la Biblia, es como ir a la escuelita. Tú no puedes ser discípula de alguien si no vas a clases, ¿verdad? Y la clase no es cuando quieras, es todo el tiempo. Tú vas a aprender de tu maestro y hasta lo vas a imitar. En la antigüedad, pues los chicos de Israel tomaban clases en las sinagogas y iban así como de primaria, secundaria, su sistema. Y llegaba un momento que ya desde los 14, 15 años, que ya habían pasado los otros cursos, por decir así, se iban a vivir con el maestro, con el rabino que los iba a guiar. Y entonces era hombro a hombro la enseñanza. Donde iba el rabino los llevaba, andaba en todos lados enseñándoles de la vida y de Dios, obviamente. Y esos alumnos empezaban a imitar las actitudes y hasta el modo de caminar de su maestro, ¿sí? Y eso pasa en la actualidad. Cuando tú admiras a un maestro o a alguien, hasta terminas como haciendo los gestos, hablando parecido y todo eso.
Entonces hay una porción de información donde dice que los muchachos iban caminando atrás del maestro, imagínense las calzadas o las veredas con polvo, y dice que algo para ellos que era de honra era que al caminar adelante el maestro, el polvo que levantaban sus sandalias les alcanzara a ellos, porque era una manera de también llenarse de algo de su maestro. Por eso es que nosotros debemos estar pegados a nuestro gran maestro que es Cristo. Y no solo es nuestro maestro, Él es nuestro Dios, pero Él es el que nos va a discipular. Entonces, Él quiere que seamos verdaderamente discípulos y no solamente seguidores, porque entre los seguidores muchos nada más iban a buscar su milagro, como en la actualidad, o muchos iban a ver en qué se equivocaba, como los escribas y fariseos que también andaban donde el Señor, y no porque creyeran en Él, sino porque lo querían matar por envidiosos y por todo eso, y también porque podían ser estorbo para el Señor. Entonces, en alguna ocasión le dicen: Señor, ya está llegando la multitud. Dice: sí, ellos vienen porque ayer les di de comer. Dice uno: ándale. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor está buscando, ya lo hemos dicho, verdaderos discípulos, que se les impregne la vida de su maestro para poder imitarlo a Él, y ese maestro es Jesús. Otro punto es que el fruto es un estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? Bueno, la de Cristo. Número 3. Cada persona va a dar diferente porcentaje de fruto. En la parábola del sembrador, que ya la vimos, si gustan más adelante vuelvan a verla o léanla, habla de que cuando la semilla cae en buena tierra, en tierra fértil, va a dar esa plantita fruto del 100, del 60 y del 30%. Ese porcentaje va a ser de acuerdo a los dones, talentos y capacidades que el Señor le ha dado a cada persona. Entonces, ¿de cuáles quieres ser tú? ¿De los que den el 30, el 60 o el 100 por uno en fruto? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere en fruto, hablando espiritualmente. Si vemos la vid, bueno, pues son las uvas. Pues nosotros somos esas ramitas, y el fruto son las uvas. Verso número 3. Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y al respecto, pueden ustedes levantar su mano en relación a que si ustedes saben que la palabra de Dios nos limpia, ¿sí? Son ríos de agua viva, es la palabra. Y podemos decir: bueno, ¿y esto dónde está, Male? Bueno, pues está en Efesios 5, del 25 al 27. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, es para limpiarla, para apartada. De hecho, la palabra santo significa apartado del mal o apartado para el Señor. Entonces dice: amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Entonces, ¿qué nos purifica? El lavamiento del agua, o sea, Biblia y Biblia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. El Señor está ataviando a su novia, y la novia es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, los que pertenecemos realmente a Cristo
y la iglesia no es el edificio donde la gente se va a congregar. Ese se llama templo. Ajá. Entonces, la iglesia somos todos los que la iglesia de Cristo, los que hemos rendido en obediencia y en arrepentimiento nuestra vida al Señor. En Juan 13:10 dice, hablando del lavamiento, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios. Y luego dice, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Esto fue en el aposento alto la última noche que estuvo con ellos. Pero entonces podemos ver como aquí dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque ya el Señor nos lavó todo. Y los pies se ensucian todo el tiempo con el polvo, es lo que más ensuciamos, lo de los pies. Bueno, pues eso es nada más lo que hay que lavar. Ajá, y ese lavamiento, ¿quién puso el ejemplo? ¿Quién limpió los pies ahí a los discípulos? El Señor. Y el ir y pedir perdón todos los días es como ir ante el Señor con los pies limpios. ¿Se acuerdan que en la zarza ardiente, cuando se le presenta a Moisés, le dice, sale la voz de la zarza y le dice a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Nosotros debemos estar todo el tiempo que ya pequé con acción o con pensamiento, si puedes en ese mismo momento, en tu mente puedes hacerlo. Señor, perdóname, ya pensé mal de esta persona, ya la juzgué, ya estuve hablando mal de ella. Que el Señor nos incomode de tal manera que no nos vayamos a la cama con esos pecados, con los pies limpios. Ok, espero que haya quedado claro. Ahí sí me pueden poner unos deditos o para estos que ponen así, para saber que se entendió. Verso número 4. Dice aquí en el versículo que leímos, verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Gracias, porque sí se entendió. Verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Esa unión íntima, esa unión estrecha es la que el Señor nos está pidiendo, no te está pidiendo nada más. No dice esfuérzate, échale ganas. Dice el Señor, mira, tú pegadito conmigo y el que te va a enseñar toditito lo que necesitas saber soy yo, pero no te me sueltes, porque el Señor nunca nos va a soltar. Los que nos soltamos somos nosotros. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, como esa rama no puede llevar fruto por sí solo, si no permanecen en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No te puedes soltar de lo que te nutre. Al respecto, en Juan 2:6, en relación a permanecer, porque aquí hay que resaltar la palabra permanecer, que es vital. Si nosotros no permanecemos, no hay nada. No hay nada, ni en lo natural. Si tú no permaneces en un trabajo, pues te corren, ¿verdad? Si tú no permaneces en un amor con tu familia, la pierdes. Lo mismo es aquí, si no permanecemos con el Señor, si no somos constantes, nos vamos secando. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Era mentiroso? No. ¿Era fiel? Sí. ¿Era verdadero? ¿Digno? ¿Confiable? ¿No era chismoso? ¿No era grosero? ¿No ofendía a la gente? Y el distintivo del Señor Jesucristo era su amor,
Por eso es que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y a ese fruto es al que se refiere que el Señor espera de nosotros, no a obras, sino a tu vida interior, a cómo estás reflejando a Cristo. Entonces el Señor Jesús sabemos que anduvo en honestidad, en rectitud, amando al prójimo, pero sobre todo en íntima comunión con el Padre. Eso es vital. Ahora vamos a ver estas palabras. Permanecer, porque aquí en el verso 4 dice, permanezcan en mí. ¿Qué significa permanecer? Sí lo sabemos, pero vamos a ver en griego. La palabra es meno, que significa rendir. También significa hospedar, alojar, rendir, mantener, sobrevivir, resistir y permanecer con una convicción real. Entonces, pues lo que el Señor nos está diciendo, sean mis huéspedes eternos. Yo los quiero alojar. Hospédense conmigo, vivan conmigo, ríndanse a mi voluntad, manténganse siempre conmigo, que su sí sea sí, que su no sea no, ¿sí? Manténganse sobrios, resistan, con convicción. Eso significa permanezcan en mí. Honestidad, ¿sí? El Señor anduvo siempre en honestidad, nunca mintió. ¿Qué significa? Significa que es una virtud que consiste en decir la verdad. Dios quiere que seamos mujeres virtuosas, que seamos decentes. Eso también significa honestidad, ser decente, recatado, razonable y justo. O sea, alguien que dé buen testimonio como el Señor nos puso ejemplo. ¿Sí? Pregunta, ¿estás permaneciendo en Cristo realmente? Dicen los chavos, ¿neta? ¿Estás viviendo en público y a solas, donde nadie te ve, en honestidad? Tanto en actos como en tus pensamientos. Y ahora vamos a hablar de la rectitud. Aquí yo creo que el Señor nos está pisando callos a todos. Rectitud es una cualidad que una persona debe tener y debe vivir. También significa solidez de carácter. Luego entonces imitemos al Señor Jesús, que nos puso ejemplo en todo y que lo ha dejado plasmado en su palabra, para que no digamos, ay, pues es que yo no estaba ahí, yo no oí lo que el Señor, las indicaciones que dio, nos las dejó escritas. No tenemos de verdad ninguna excusa para decir, ay, no, pues es que no sabía. Ahí está escrito. Él nos muestra cómo caminó entre nosotros con rectitud, con integridad. Y sabemos, porque su palabra también lo dice, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre o por los siglos, ¿verdad? Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y Él quiere que al imitarlo nosotros seamos igual. Que nuestro sí siempre sea sí, que nuestro no siempre sea no. Que no tengamos ese tono gris, porque a los grises o a los tibios los vomita, lo sabemos. En respecto a esto vamos a ver qué dice Efesios 2:10. Pues aquí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada vez que estamos pecando, y nosotros sabemos qué es pecar o cómo peco yo, recordemos esto, que Dios no nos hizo para eso. Él nos hizo para que camináramos en buenas obras,
antes de que tú y yo naciésemos y de que fundara el mundo y el universo y todo, el Señor ya te tenía en sus planes, ya sabía que ibas a ser niña o niño, que él ya te había diseñado, Él ya te tenía ahí, y aparte ya había hecho un plan de vida para que tú caminaras en ella. Hizo tu libro. De todo ser humano hizo ese libro al que se le llama poema. Y cuando nosotros nacemos, a Dios no lo toma por sorpresa ningún ser humano que acaba de nacer. Ya nos tenía pensados. En sus propósitos y en sus planes, Él es perfecto. Y no usa un plan 1, un plan 2 y un plan 3, no. El Señor va directamente al grano. Y ahora lo que el Señor nos está en Cristo, acuérdense que somos nuevas criaturas. La vida anterior ya quedó, el Señor ya te perdonó y dice borrado, olvidado. Y a partir de Cristo dice que tú eres una criatura nueva, una creación nueva. Entonces, el depender de Dios es irle preguntando, Señor, de acuerdo a ese plan escrito en ese libro de mi vida, porque tú eres el arquitecto, no yo, voy bien, o ya me desvié de tu plan. Ese es un plan personal para cada quien, pero Él tiene un plan universal para todos, que es llegar a la estatura del Señor y formando el carácter de Cristo en nosotros. Ese es su propósito eterno para todo aquel que le recibe. Pero de manera individual, cada quien tiene una vida trazada, un camino. Por eso Él nos pone ese camino angosto, en esa puerta angosta, aunque va a haber dificultades y de todo eso, pero ¿qué le hace si el Señor va delante de nosotros dejando sus huellas? El chiste es buscar las huellas del Señor en oración. Y el Señor nos va a ir guiando. Que de repente nos le desviamos en ese caminito angosto, sí. Pero si tú estás dependiendo todo el tiempo del Señor, como Jesús nos puso el ejemplo, pues al instante de que ya te desviaste, al poquito tiempo, el Señor te va a hacer notar a través de la Biblia y de la oración que ya te le desviaste. Y va a traer el Espíritu Santo una convicción, un convencimiento de pecado o de que estamos en un error y que nos hemos desviado por engaños de tantas campanitas que el mundo está sonando, ¿verdad? Entonces, espero que se haya entendido. Somos hechura suya, creadas para esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las personas que no conocen a Cristo no están caminando en los planes de ese poema que Dios hizo para ti. Cuando nosotros estemos ante el Señor en el juicio, ya sea en el tribunal de Cristo, unos y otros en el trono blanco, sobre todo a nosotros que vamos a estar en la presencia del Señor para recibir galardones, sabemos que es un juicio público y dice la palabra de Dios que ahí serán abiertos los libros. ¿Cuáles libros? El tuyo y el de toda su iglesia, ¿sí? A eso se refiere. Aquí, en este versículo de Efesios 2:10, dice que las buenas obras nos hablan del buen fruto que es el amor. El amor ágape que el Señor nos habla en Corintios 13. El verdadero amor no es aquel enamoramiento de que ay, ya me gustó y ya me quiero ir a vivir con la novia, el novio o X. El amor ágape al que el Señor nos invita a experimentar solo viene de Él, ¿sí? Y es un amor sacrificial. Si tú amas, vas a procurar el bien de los que viven contigo y nunca su mal. Si te ofenden, tú callado, ¿sí? Si te hacen disgustar, lo perdonas. El ejemplo del amor ágape, por ejemplo, en los seres humanos, se manifiesta mucho en una madre y en un padre. ¿Cuántas cosas
hemos hecho nosotros con nuestros padres y fuimos muy groseros muchas veces, o ahorita los hijos están siendo groseros, o los nietos, o alguien a quien tú aprecias, y sin embargo le perdonas. ¿Por qué? Porque dices, quiero su bien y quiero ayudarlo, pero es que te lastimó, es que te engañó, sí, pero yo estoy percibiendo ese amor de Dios y no puedo dar un fruto de amargura porque me estoy nutriendo del amor. Y entonces la gente pues no te va a entender, te van a decir que está bien que seas mansa pero no mensa y cosas así, pero tú sabes que estás obedeciendo a Dios. Así es el Señor con nosotros. ¿Cuántos pecados nos perdonó? Y esos pecados que tú y yo sabemos que nos ha perdonado, híjole, pues son incontables, ¿verdad? Y bien grandotes. Porque a veces decimos, pues que yo no soy tan mala. Y la pregunta es, ¿no eres tan mala o malo? ¿Comparado con quién? Si te comparas con cualquier asesino, narcotraficante o delincuente, no, pues si eres posiblemente buena, entre comillas. Pero aquí el estándar a compararnos es Cristo. Y entonces el Señor nos está mostrando en Corintios 13 cómo es el amor verdadero, ¿sí? Y bueno, ¿qué les parece si lo buscamos? No lo tenía ahorita anotado, pero lo buscamos. Primera de Corintios 13, 1. Se los leo, que yo sé que ya lo han leído, pero si acaso hubiese alguien que no lo sabe, con gusto. Dice Primera Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí me detengo. Te quieran, te correspondan, sean groseros, etcétera, etcétera. Si estamos de rodillas pidiéndole al Señor de su gracia para soportar esas cosas, pues somos bienaventurados. Y sabemos que el estándar de Dios va más allá del amor a tus hijos y a los que amas. Y hasta nos dice, bueno, pues amarlos y perdonar a ellos es fácil. Pero Él nos pide que amemos a nuestros enemigos y que los perdonemos. Porque si no lo hacemos, no podemos ser sus discípulos. ¿Qué tal? Enseñanzas preciosas que el Señor nos da, ¿verdad? Ok, pues continuamos. Terminamos Efesios. Entonces, ya vimos que somos hechura suya, creados para buenas obras. Así que cada vez que nos deslicemos haciendo algo incorrecto, pues de memoria este versículo, que el Señor nos lo recuerde y me diga, Male, fuiste creada para buenas obras y no para estar de peleonera o de inventando cosas o con la murmuración abusada, Male, ¿sí? Las buenas obras nos hablan del buen fruto, ya vimos, y Jesús es la verdadera fuente del amor ágape, del amor verdadero. Todos conocemos, la gran mayoría, donde habla del fruto del amor, del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:23. Entonces, sabemos que el fruto del Espíritu, no es cierto, sí, es amor, ese es el primero. Después es el gozo, de ese fruto es el que el Señor espera a través de la vid de los pámpanos.
permítanme tantito. Gálatas 5, 19. Aquí está. Amor, de ahí se desprende el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Dios las aprueba, ¿sí? Palomita. Ese es el fruto bueno. Y podemos ver, ¿y cuál sería el fruto malo? Bueno, la palabra de Dios a ese fruto malo lo llama las obras de la carne, ¿sí? Y estas, Dios no quiere que demos ese fruto. ¿Y cuáles son estas? En el mismo Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne o los frutos de la carne que son adulterio. Y van a decir, caray, esto ya está poniendo medio fuerte. Fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, toda clase de pecadotes. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales los amonesto, ¿sí? O les exhorto, les advierto, les aviso, y los regaño, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que de aquí en adelante, si ya lo sabías, qué bueno, y si no lo sabías, ya no tenemos excusa. Y cuando podríamos deslizarnos en algo de esto, que el Señor nos recuerde, estás dando pésimo fruto. Y acuérdate que a los que no dan buen fruto los corta de tajo. Y eso no está bonito, ¿verdad? Y una vez que el Señor hace eso es para siempre. Entonces, no caigamos en esto y oremos para que el Señor nos ayude a vivir en santidad a través de su gracia que nos capacite para eso. Espero que no me las he hecho bolas hasta ahorita. La intención del Señor es que nuestra salvación, además de otras cosas, dé como resultado obras buenas de servicio. A ver si no me las hago bolas. Si eres salva comprometida o salvo comprometido con el Señor, sí o sí das fruto. Pero recuerda que este fruto no te salva, las obras no salvan. Pero por otro lado, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por un lado, la fe para creer en Cristo, Él la pone y es a través de la fe que el Señor nos rescata. Y no es por obras, es por fe. Y una vez que Él nos ha rescatado, nos va a capacitar para que demos buenas obras o buen fruto. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras en sí misma, está muerta. Verso número 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Este es un versículo muy, muy conocido por el ambiente cristiano. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, dice el Señor. Este lleva mucho fruto. ¿Y qué espera el Señor de ti y de mí? Mucho fruto, 30, 60 o 100 por uno. ¿Por qué? Porque si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Nadie puede decir, es que yo tengo mi trabajo porque yo estudié. Ajá. ¿Y quién
te ha dado la vida, quién le ha dado los dineros para la escuela, quién le puso el trabajo. Todo el Señor lo ha preparado de antemano para que nosotros tengamos lo que tenemos. Y no nos engañemos. El diablo va a venir y te va a decir, ay, qué tanto es tantito, hombre, échate una vueltita por el mundo, camínale tantito en las obras de la carne y después estás encadenado y no sabes cómo salir. Y el único que puede romper esas cadenas es el Señor. Ningún psicólogo. O bueno, el único mejor psicólogo, psiquiatra, médico y medicina es Cristo. No nos engañemos. Él es el único, pero qué necesidad hay de llegar todos encadenadotes, ¿verdad? Seguimos. Como ya hemos mencionado anteriormente, si no eres un verdadero discípulo de Cristo, no puedes dar fruto aunque tú te esfuerces mucho por obtenerlo, ya que la fuente de este fruto que acabamos de ver del Espíritu Santo solo proviene del mismo Dios. En lo natural, imagínate que un árbol de limones se tenga que esforzar mucho, echarle muchas ganas y hasta pujar para que cada vez que puje le salga un limón. O si es manzana, una manzana o la pera. Pues hasta a lo mejor tendrían carita los arbolitos y los veríamos haciendo gestitos, ¿verdad? Pero no, se le van a dar sus frutos de manera natural si están bien abonaditos, bien regaditos, bien nutridos, va a dar muy bonito fruto. Y si no, pues el dueño de ese arbolito lo va a podar de acuerdo a las necesidades o a cómo se está desarrollando ese arbolito. Así el Señor con nosotros. No necesitamos esforzarnos ni pujar para que el amor, la paciencia, la templanza, el dominio propio se dé en nosotros. Se va a dar de manera natural por el lavamiento de la palabra, por la justificación que el Señor hizo en nosotros y ahora nos está renovando nuestra mente y quitando aquellos hábitos que traíamos erróneos de la carne y dándonos de su vida Zoe, ofreciéndonos para que vivamos esos frutos y se van a dar de manera natural, no te tienes que esforzar. A lo que se refiere el Señor, mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes, es a que permanezcas, que pongas atención y que dependas de Él. Gracias, hermanas. Para todo es gracia, esa porción de Dios que necesitamos para caminar. Por otro lado, el fruto que es del Señor, que el Señor espera de nosotros, no se limita para ganar almas. Porque a veces decimos, pues fruto, pues son obras. No, pues me voy a dedicar a evangelizar y aunque deje ahí a mi familia, no importa. Yo primero voy al hospital, conozco gente así que desatiende a su familia. Unos les han pedido el divorcio. No, pero es que yo tengo que obedecer antes a Dios, antes que al hombre. Y Dios dice que vaya por todo el mundo predicando. Pues sí, pero no te dice que dejes a tu familia y la desatiendas. En todo debe haber un equilibrio. Y piensan que ese es el fruto que el Señor espera de nosotros. ¿Sabes que el Señor ni te necesita a ti ni a mí para extender su palabra? Pero por su inmenso amor y para hacernos partícipes de cosas hermosas que pasan cuando predicamos a Cristo, es que Él nos invita a que vayamos y seamos su boca, seamos sus brazos, abracemos, aconsejemos, seamos tolerantes, no juzguemos. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cosas pasan. No necesitas hacer nada más que obedecer para que los prodigios y señales que el Señor te ha dado a través del Espíritu Santo se lleven a cabo. Dice que ellos no seguirán de manera natural y hasta te sorprendes. Oras por un enfermo y sanado. Ni te preguntes si tienes don de sanidades porque eso te lleva muchas veces al orgullo. Simplemente maravíllate con lo que Dios ya hizo. Dices, wow. O que llega una persona y te cuenta sus problemas y tú la escuchas
porque saber escuchar es importante, porque siempre metemos la cuchara y hablas de ti cuando la otra gente quiere que la escuches nada más. Entonces aprendamos a escuchar y a mantener nuestra boca cerrada. Si no tenemos que hablar, no lo hagamos, ¿sí? Entonces, no son obras a lo que se refiere aquí como fruto. No se limita a ganar almas. En 2 de Pedro 1, del 5 al 8, el Señor nos habla de frutos adicionales. ¿Por qué estamos hablando del fruto? Pues precisamente por la vid, ¿sí? Y entonces 2 de Pedro 1, 5 al 8. Yo aquí ya los sinteticé y estos frutos adicionales, algunos se repiten del de Gálatas, es fe, es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto natural y remata al revés, con amor. Si lo invertimos es casi lo mismo del otro, pero como que más explicadito, como que más lo completa de una manera distinta el Señor. Perfecto. Recordemos también que todo lo que somos y que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es gracias a Él. Razón por la cual en este verso 5 nos dice el Señor que separados de Él, nada podemos hacer. Si el Señor se aparta de nosotros y nos corta el latido del corazón, hasta ahí terminamos. O detiene los pulmones, hasta ahí terminamos. Separados de Él, Él es la vida, ¿no? Separados de Él nada podemos hacer, no nos engañemos. Como dato curioso, la madera de la vid no sirve para nada. En cambio, la de muchos árboles, sus maderas sí son de mucha utilidad. Hay maderas preciosas, muy caras, pero la madera de la vid no sirve para nada. ¿Sí? Así que hasta aquí el día de hoy llegamos con esta enseñanza. La próxima semana la rematamos, terminamos con el favor de Dios. Vamos a hablar sobre la poda, ¿sí? Y ahí, pues, Dios nos va a seguir hablando. Pues, ¿qué les parece si nos despedimos? A todas ustedes les mando besos, abrazos, cuídense mucho. Coman frutas y verduras, ese ya no es, ¿verdad? No, pero sí. Y bueno, continuamos la próxima semana. Las invito a las que puedan ir a Colibrí, no falten, de verdad no falten. Pero si no, qué bendición poder dar la misma clase el día de hoy. Va a quedar grabada y les mando mi cariño. Gracias, hermanitas bellas. Bye.